Abran sus Biblias. Tenemos invitados esta mañana. Están aquí personas que vienen por primera vez. Levanta tu mano, queremos conocerte. De este lado, Dios te bendiga, muchas gracias. Hay otra mano levantada, aquí hay manos levantadas. Muchas gracias, Dios les bendiga. De este lado también, Dios les bendiga. Qué bueno que están con nosotros. Esta es la familia CAP y nos da mucho gusto que puedan celebrar con nosotros. Nos reunimos todos los domingos, 8:30 de la mañana, 11 de la mañana y 1 de la tarde. Y si por alguna razón no llegas a una de estas tres reuniones, a las 7 de la noche siempre compartimos en el campus Reforma, allá en Nezahualcóyotl, para que puedas llevarte la misma palabra de este día. Abran sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 21. Yo quiero hablarles acerca de sueños y pesadillas. Yo quiero que entendamos lo que significa un sueño y lo que significa una pesadilla, y brevemente vamos a describir el propósito de los sueños. Y yo quiero detenerme un poco en el propósito de las pesadillas, porque casi nadie nos habla de eso. Honestamente, hemos escuchado muchos sermones que hablan del propósito de Dios, de los sueños de Dios para nuestra vida, y eso nos anima y nos conforta. Pero déjame decirte que en cada sueño o por cada sueño de parte de Dios se levanta una pesadilla del infierno para desbaratar ese sueño. Y Dios comienza todo con un sueño. Y déjame decirte que el sueño de Dios se va a cumplir en tu vida siempre y cuando tú resistas la pesadilla del infierno. Y Dios nos permite pasar por ese proceso. No nos salva, a veces nos salva del peligro, pero a veces nos salva en el peligro. O sea, Él está con nosotros en medio del horno de fuego. Permite que pasemos por el horno, porque el horno tiene su propósito. Entonces, vamos a pasar. Yo no estoy exento y no me hago fuerte, pero han venido pesadillas a nuestra vida en este caminar con Dios en estos años. Hemos pasado por esas pesadillas. Y yo quiero que entendamos cuál es el sueño y cuáles son las pesadillas. Por ejemplo, el sueño es: quiero formar una familia, quiero formar un hogar. La pesadilla es el matrimonio. Estoy bromeando, pero algunos dicen amén. Mabel me dijo: cuando digas eso yo voy a decir amén. El sueño es: quiero tener hijos. La pesadilla es cuando llegan a la adolescencia. La pesadilla cuando se enferma. Quiero servir a Dios, ¿verdad? Y Dios da sueños a todos, amados. Y no hay eso de que descubre el sueño de Dios para tu vida. No, tú ya tienes el sueño de Dios en tu vida. De hecho, desde chicos nosotros nacemos con algo que queremos ser. La doctora Luz me contaba que ella desde niña quería ser médico. Y yo a los 16 años yo ya sentía el llamado de Dios para predicar. Aunque yo quería ser boxeador, me gustaba pelear mucho. Pero la verdad es que ya venimos con algunos sueños, porque Dios ha puesto ADN en nosotros. Y este pasaje que vamos a ver por ahí, Génesis capítulo 21, nada más es una introducción a lo que Dios va a hacer en tu vida. Dice la Biblia: el Señor, ¿qué? Cumplió su palabra. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Que había prometido un hijo. Pero desde el tiempo de la promesa, del sueño, hasta el tiempo del cumplimiento de la promesa, pasaron 25 años y vivieron una pesadilla con Agar, Ismael, cuando nace Ismael. Fue una pesadilla en la casa, fueron problemas
que trajeron en la vida de Abraham y Sara. O sea, la situación no es fácil, pero si nosotros aprendemos el propósito de Dios en todo esto, vamos a salir adelante. Dios le dio un sueño a José. ¿Se acuerdan del sermón del domingo pasado? Dios le dio un sueño a José, pero inmediatamente de ese sueño vino la pesadilla. Y vemos a este joven de 17 años metido en un pozo y luego caminando desnudo, encadenado, para caminar cientos de kilómetros, amados. Son 12 horas manejando en un coche, en un autobús, 12 horas de Canaán hasta Egipto. Caminando se llevan más de 14 días. Y imagínense, bajo el sol ardiente del desierto, es una pesadilla donde él llegó a vivir a la familia, en la familia de Potifar. Una pesadilla cuando lo meten a la cárcel. La pesadilla llegó, pero el sueño de Dios se cumplió porque José resistió la pesadilla. Dios le da un sueño a David. Imagínense la edad en que David fue ungido como rey de Israel. El profeta Samuel, tan conocido en todo Israel, unge a David. Y todos sabían, David va a ser el próximo rey de Israel. Pero unos años después, David era héroe nacional. Todo iba bien hasta ahí. Las mujeres salían, dice la Biblia, y cantaban. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y David entraba con todo el ejército israelita después de ganar varias batallas, ¿verdad? Era el héroe nacional, pero un día se convierte en fugitivo y está en la cueva de Adulam. Y llegó la pesadilla a la vida de David, a tal grado que se hizo pasar por loco. Unos dicen que de verdad le vino la locura debido al estrés de la persecución que él estaba viviendo. Y yo quiero, y bueno, les puedo contar de Moisés. Moisés, Dios lo había llamado para liberar al pueblo de Israel después de 400 años de esclavitud. Pero un día, defendiendo a un israelita, mata a un egipcio, y al otro día pues el mismo israelita, otro israelita le dice: ¿acaso vas a matar también ahora? Y él tiene que huir. Él tiene que huir 40 años de pesadilla en el desierto. Y puedo contarles así, amados, el apóstol Pablo, llamado por Dios, ¿verdad? ¿Cuántos quieren servir a Dios? ¿Quieren ir a las naciones? Aquí está el Awis, ¿verdad? Digan amén con ganas. Va a venir la pesadilla. Lamento decirles eso. Por cada sueño de Dios en tu vida se va a levantar el infierno para tratar de destruir el sueño de Dios. Hay matrimonios que me dicen: pastor, queremos servir en el área de matrimonios, y yo los llamo y les digo: prepárense, porque ahora su matrimonio va a ser atacado. Y muchos no resisten, amados, y se desbarata el matrimonio, se desbarata. Y cuando fui llamado al ministerio, yo me fui a la Ciudad de México. Todo iba muy bien. El primer día que llego allá, el primer día que yo llego a la Ciudad de México, inmediatamente me mandaron con el señor Antonio Vázquez y me contrató, me dio trabajo sin conocerme, y yo estaba contento. Yo tengo trabajo en la Ciudad de México, pero no tenía dónde dormir esa noche, así que me quedo a dormir en la clínica que estaba en Tepito. Yo no conocía la Ciudad de México, es más, nunca había salido de Matías Romero. Así que estoy ahora en el centro de la ciudad, en Tepito, ese bonito cuadro de la Ciudad de México, ¿verdad? Y la clínica tenía muchos ventanales de vidrio, así que yo veía a toda la gente que estaba caminando por ahí. Y bueno, yo estaba acostado en un cheslón, y de repente llega un hombre como a medianoche con una pistola en mano queriendo abrir la puerta de la clínica. Y yo allá adentro, amados, sin saber a dónde ir, sin tener dinero para ir a un lugar, y lo único que hago es escapar por una ventana y correr por la Ciudad de México sin saber a dónde iba. Llegué hasta el Zócalo, y lo bueno que estaba yo delgado en ese tiempo, aguanté. Y yo le decía a Dios, llorando:
Señor, si me hubieras querido matar, me hubieras matado en Matías Romero. Allá me hubieran enterrado bien, con pan y café. Pero ahora estoy en la Ciudad de México solo, a medianoche, corriendo, y lo único que tenía era un teléfono de un doctor que trabajaba en la clínica, y a él le hablé y me fue a traer esa noche ahí. Y yo estaba angustiado. ¿Con qué ánimo voy a quedarme otra vez a dormir en ese lugar? El doctor me hospedó esa noche, pero no podía hospedarme más. Y contraté un hotel ahí en Tepito, amados, pero cada vez que yo entraba al hotel parecía que adoraban a la Santa Muerte y todas esas cosas, y un montón pero era el hotel más barato que había. La pesadilla llegó. Y no te ha pasado, porque aunque sea broma, tú tenías sueños de un matrimonio y tú te sentías en el jardín del Edén, ¿verdad? Entonces, no, esto es romántico y todo bonito, y de repente apareció la serpiente. Muchos piensan que es la suegra, pero no. La serpiente es Satanás, que apareció en el matrimonio. Porque he estado con mujeres que yo las casé, o yo oficié la ceremonia. Años después me las encuentro y veo tristeza en sus rostros, y les pregunto qué pasó. Y me dicen, no, es que encontró una nueva modelo y se fue con ella. Y me abandonó con mis hijos. Y hay tristeza, y lo que parecía un sueño de una familia bonita y romántica, de repente se ha convertido en una pesadilla. De repente ese hombre se ha convertido en una pesadilla en el matrimonio, porque se convirtió en una persona violenta. Era amable, pero sacó las uñas después. Y esa mujer tan bonita que no comía nada, ahora se ha convertido en la tóxica del año, ¿verdad? En la que no te deja, y aquello que tú pensabas, esto va a ser pura felicidad, se ha convertido en una pesadilla. Pero tú sigues soñando y sigues creyendo que Dios te dijo que tú ibas a tener un matrimonio y un hogar y una familia bendecida, y sigues creyendo y sigues orando, y aunque ha venido la separación o ha venido ciertas rupturas, tú sigues creyendo que Dios va a restaurar tu casa, que Dios va a restaurar a tus hijos. Nacieron tus hijos y Dios te dio una palabra que tus hijos iban a servir al Señor, pero ahora están yéndose por el camino equivocado, y de repente tú dices, bueno, esto se ha convertido en una pesadilla. Lo que pensaba que era una bendición se ha convertido en una pesadilla, pero sigues creyéndole a Dios que tú y tu casa van a servir al Señor, y resistes, vas a resistir esa pesadilla. Yo quiero compartirte algunos propósitos del sueño, pero quiero detenerme más en el significado y el propósito de las pesadillas. Un propósito del sueño es encontrar significado y sentido a tu vida. Tú debes saber que todos nosotros nacimos con propósito. No eres un accidente de la naturaleza. No es que tus padres tal vez se hayan equivocado, pero Dios no se equivoca. Si tú tienes vida y tú naciste, Dios puso propósito en tu vida. Así que naciste para algo. No naciste para desperdiciar tu vida, no naciste para irla pasando, no naciste para ver qué sucedía acá. Tú tienes propósito de Dios, y cuando tú encuentras el sueño de Dios en tu vida, ¿y cómo lo encuentro? Bueno, primero acepto a Jesús como mi Salvador personal, lo acepto en mi vida, lo hago el Señor de mi vida. Entonces Él, a través de su palabra, me va dando propósito y significado. Él me hace llamados. De repente hay personas acá que eran abogados, médicos, y de repente cuando encuentran a Dios, encuentran propósito y sentido. El doctor Garita nos decía, él con sus manos tiene la habilidad para hacer trasplantes de corazón, pero cuando ora por enfermos, hay enfermos que sanan con la oración por el poder de Dios. Tiene un don de sanidad. Y yo creo que muchos médicos, escúchenme médicos, ustedes tienen el don de sanidad. Así que al prescribir una receta,
ustedes deberían orar, siendo cristianos, deberían orar por sus pacientes. Cuando ustedes les digan algo, ustedes oren por sus pacientes. No confíen en los medicamentos, confíen en el poder de Dios que va a actuar a través de los medicamentos. Yo tengo un don de parte de Dios que lo uso, de la predicación de la palabra, pero otros tienen dones de servicio y cuando sirven son una bendición. Otros tienen dones de generosidad y encuentran aquí abogados, maestros que encuentran propósito aquí al servir a Dios en áreas de servicio de la iglesia. Pero también Dios te usa allá afuera y te levantas cada mañana. El éxito no radica en obtener dinero por obtener dinero. El éxito radica en encontrar el propósito de Dios en tu vida. Y Dios te da ese propósito y no te lo esconde. Tú lo descubres fácilmente cuando estás en contacto con Dios. Otro propósito de los sueños es tener un motivo para levantarte cada mañana. ¿Tener un motivo para qué? ¿Sabe qué me despierta a mí cada mañana? El devocional. Me despierta cada mañana saber que tengo una iglesia que ministrar. Me despierta cada mañana el saber que tengo que dar una palabra. Eso no me permite dormir tanto porque preparo la palabra. ¿Y qué me da vida? Esperar el domingo de reunirme con la iglesia y compartirles la palabra que Dios me ha dado para la iglesia. Me emociona saber cuando yo encuentro lo que Dios quiere decirnos. Me emociona pensar, esta palabra va a edificar a alguien, va a animar a alguien. Eso me despierta cada mañana. Eso me ha dado vida a mí. No, muchos me han dicho, ay pastor, es que me enamoré y volví a vivir. Ni sabe la pesadilla que viene. Si lo que te levanta cada mañana es que estás enamorado, cuando se te acabe ese líquido, ese químico en el cerebro, se te acabó la vida. Por eso muchos caen en una depresión y se quieren morir porque se les acabó el amor. A ti no te deben motivar cosas externas. Lo que te debe motivar a levantarte cada mañana es que vas a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Señor, hoy voy a servirte como maestro, hoy voy a servirte como abogado, voy a servirte como contador, voy a servirte en cualquier área, como vendedor, como electricista, donde Dios te ponga. Señor, hoy te voy a servir como ama de casa, te voy a servir, en cualquier lugar que Dios te ponga. Encuentra significado, encuentra un motivo para levantarte cada mañana. Amado, usted no sabe cómo vengo hoy. Anoche tuve 2 momentos en que estuve a punto de desmayo y la verdad es que la recomendación era no prediques. Pero ¿cómo no voy a predicar si no salgo de viaje? Yo quiero predicar aunque me esté afectado, aunque esté mal. Pero es que a mí eso me levanta cada mañana, eso me da vida. Y yo les digo, déjenme predicar porque si no predico me voy a morir. Porque este es el llamado de Dios. Y es algo que te debe motivar a ti. No te debe motivar si tienes dinero, si esto, si lo otro, cosas superfluas. Y 2, un tercer propósito del sueño, alcanzar el verdadero éxito en tu vida. Si puedes considerarte exitoso, es que tú estés en el propósito de Dios, que tú estés cumpliendo el propósito de Dios. Ora por tus hijos para que cumplan el propósito de Dios. Y el propósito del verdadero éxito no es acumular dinero, no es acumular bienes, sino es hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Entonces, ese es el propósito del sueño. Pero quiero compartir con ustedes lo que sería el propósito de la pesadilla. Porque esto es lo más interesante, amados. Esto es bonito y qué bueno que todos nosotros podamos decir, quiero estar en el propósito de Dios. Quiero tener un motivo para levantarme cada mañana. Pero ahora la Biblia dice, mire lo que dijo Jesús: edificaré mi iglesia. Qué sueño, ¿verdad? De Dios. Voy a edificar mi iglesia. Pero luego dice, y las puertas del infierno, ¿qué? No prevalecerán. ¿Qué quiere decir? Que el infierno se va a levantar. Dios tuvo un sueño, voy a edificar mi iglesia, pero el infierno se levanta y dice, no lo vas a edificar. Y Dios dice, pues las puertas del infierno no van a detener el avance de la iglesia. Entonces tú dices, voy a servir a Dios,
y el infierno se levanta y dice: no, no vas a servir a Dios, y ahí te van las pesadillas y te van los horrores y te vienen momentos difíciles que Dios permite, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y de repente el infierno se levanta contra ti. Y esto es real, amados. Antes de comenzar la iglesia aquí, un infierno se levantó contra nosotros. Fíjese que yo no era tan conocido. Bueno, no soy tan conocido, pero antes era menos conocido. Y había tanta crítica en la ciudad que yo fui conocido por las críticas malas que me hacían. Entre más mal hablaban de mí, más gente venía a la iglesia, ¿verdad? Como todos somos malos y todos somos pecadores, se empezaron a relacionar conmigo, yo creo. Es increíble, una andanada de críticas. Y cada vez, por eso yo siempre digo, cada vez cuando he pasado por estas pesadillas con mis hijas, la verdad, yo entiendo. En esta semana de repente nos anuncian que el hijo del pastor, mi pastor Felipe, se había extraviado y no lo encontraban, y empezamos todos. Yo estaba orando por él porque yo sé lo que se siente. Imagínese que tu hijo no aparezca y que tú estés desesperado. Tenemos un viaje pendiente. Yo decía: ¿qué va a pasar? Pero era el sentir y dolerme con Felipe, con Angélica, por lo que estaban pasando. Oramos ahí, y es bien difícil la pesadilla, el horror que se vive cuando tú quieres servir a Dios y queremos hacer las cosas que Dios nos mandó a hacer, y el infierno se desata contra nosotros. ¿Y no te ha pasado que tú dices: Señor, a partir de hoy voy a dar mis diezmos, mis ofrendas, voy a cumplir contigo, voy a ser obediente, y se levanta un infierno de problemas económicos? Y estás tú ahí diciendo: pero Señor, pero si yo te quería. Escúchame bien, los sueños vienen de Dios, las pesadillas vienen del infierno. Y el infierno se levanta contra ti con estos tres propósitos. Ahora, amados, escuche bien, no es el propósito del infierno. Dios, escuche, este es el propósito que tú vas a descubrir. Estos tres propósitos tú vas a descubrirlos en las pesadillas. Y si tú aprendes esto y resistes las pesadillas, escucha bien, entonces, y solo entonces, el sueño de Dios se va a cumplir en tu vida. Solo entonces. ¿Cuál es el propósito de las pesadillas? Número 1, descubrir quién eres. Es en ese momento cuando pasas por el fuego. Es en ese momento cuando los problemas se levantan. Es en ese momento cuando tú ves la capacidad de resistencia que tú tienes. Descubres quién eres. ¿Cuántos están pasando ahorita por una pesadilla? Escuche, pesadilla no es el sueño que tienes por comerte una tlayuda. No. Pesadillas es el infierno se ha levantado contra ti. Y como yo explicaba el domingo pasado, tu enemigo no es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hijos, no es el vecino. Tu enemigo es Satanás. Y tú tienes que prepararte. Y en medio de la pesadilla que tú estás viviendo, tú te vas a conocer. Hay personas que yo les he dicho: ustedes son gigantes espirituales, porque han pasado por cada situación. Yo admiro, de veras, amado, no es porque sea mi hija, y tampoco es perfecta, pero Jocabet, yo la admiro de cómo se levanta de cada situación. La he visto revolcarse del dolor, la he visto llorar del dolor, la he visto enojarse con Dios, la he visto en todas las etapas que ha pasado. Pero lo que yo he visto desde su juventud, con un padre que todo mundo me decía papá, y que yo descuidaba a mi hija y muchas veces cometí errores fatales con ella, pues fue mi primogénita. Yo estaba aprendiendo a ser pastor y la vi a los 16 años irse un tiempo fuera del país y trabajar, y un día me dijo: quiero irme a trabajar a tal país, y yo le decía: hija, yo te voy a ayudar. Me decía: no, papá, yo quiero aprender a trabajar. Y se puso a trabajar allí. La vi trabajando, vendiendo
postres en todas las cuadras de la ciudad. Iba a comprar pasteles a una tienda y luego se iba casa por casa a vender postres porque tenía un sueño de viajar, y completó todo el dinero que necesitaba, porque claro, después de que no vendía algunos pedazos de pasteles me los daba a mí, yo me los tenía que comer. Pero la vi enfrentarse, la vi empezar un trabajo y cometer errores, y la vi con temores, pero la vi levantarse. Y cuando le dieron posiciones que yo decía, Dios mío, ¿yo qué haría en su lugar? Debe estar, que no cometa errores. Yo oraba por ellas. La vi cómo se preparaba y cómo enfrentaba situaciones a su corta edad, pero la vi enfrentar enfermedades como el cáncer y este infarto, y hace unos días otra cirugía más. Y mire, la operaron el jueves creo, y el sábado ya estaba de viaje. Yo le decía, oye, ¿de dónde sacas tanta fuerza? ¿De dónde sacas ese potencial? Y ha descubierto ella que tiene, y ustedes no saben, cosas que solo nosotros sabemos, que mi hija ha padecido y ha sufrido, y tal vez sigue sufriendo, pero ella se levanta con un rostro a veces, y la veo en las redes y digo, ay, Jocabet, todo lo que está haciendo. Ha descubierto quién es, y ha descubierto que tiene fuerza interior. Y a veces se nos quiere desbaratar, sí, no es que no haya momentos de debilidad, y se quiere desbaratar, y las críticas y a lo que se enfrenta, pero luego se levanta y dice, no, sí se puede, y vamos, y ella misma se anima, y bueno, y yo como padre también he descubierto que tengo fortaleza para ver a mis hijos, para ver mire, yo veía a Abigail, la veía tan finita, tan chiquita. Y luego veía a Dante y decía yo, ay, Dios mío, líbrala, Padre. Como dice ese canto, satúrame, Señor, de tu espíritu. Si usted no lo sabe, Dante le lleva 8 años a mi hija. Y mi hija se enamoró de Dante cuando tenía 14 años. Y me dijo, papá, yo me voy a casar con él, así que más te vale que me des permiso desde ahora. Y donde manda capitán no gobierna marinero. Y la verdad tomó una decisión. Y yo veía a mi hija frágil, Luz la vio frágil. Cuando estaba embarazada empezó a adelgazar. Y el domingo, un domingo me acuerdo que la vimos, pero ya no podía hablar, no tenía fuerzas. Y yo orando, Señor, ¿dónde va a sacar fuerzas Abigail para dar a luz, para cuidar a su hija? Y ahora la veo y digo, tiene fuerza. ¿Cómo le van a hacer para ser padres, verdad? Bueno, lo están haciendo. ¿Cómo le voy a hacer, Señor, si tú me das un ministerio y el ministerio crece y tengo que esto y lo otro? Bueno, descubrimos quiénes somos en medio de las pesadillas. Descubres quién eres. Tú no te preocupes, amado. Empieza a ver la fuerza que Dios te da. Mire, pasé por esta cirugía que jamás en mi vida yo pensé que iba a poder aguantar el miedo, la tensión, la incertidumbre. Y yo me acuerdo que una noche antes estuve nervioso y orando, pero el mero día de la cirugía yo estaba bien tranquilo. Y mi oración hasta de risa fue, Señor, pues no sé si en un momento nos vemos allá o me dejas acá. Lo que tú digas, Señor, estoy dispuesto ya. Y cuando yo abrí los ojos y empecé a ver el quirófano y empecé a ver algo raro, todo feo ahí, yo dije, estoy en la tierra, porque el cielo no es así. Y aquí estoy. Descubres quién eres. Segundo propósito de la pesadilla: descubres más de Dios y de su poder. Es en las pesadillas donde descubres más de Dios y de su poder. Mira lo que dice primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 12. Entonces Salomón oró: oh Señor, tú dijiste que habitarías ¿en dónde? En una densa nube de ¿qué? De oscuridad.
Pero lea conmigo Isaías capítulo 45, verso 3. Mire lo que dice Dios. Te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Te daré tesoros escondidos en la oscuridad. Esta es la historia de Job. Job tenía un sueño de Dios, un sueño de una familia, prosperidad, bendición económica. Pero dice la Biblia, la historia, que vino una calamidad, el infierno. Y usted sabe la historia, Satanás le pide permiso a Dios, pero el infierno se desata contra Job. Empiezan a anunciarle que pierde todas sus posesiones. Y lo más terrible fue la muerte de sus 10 hijos en un mismo día, amados. En un mismo día. Si no se vale, si no es fácil ver a nuestros hijos enfermos, la muerte de un hijo es algo sumamente doloroso para un padre. Nos volvemos locos. Y ahora Job ha perdido 10 hijos que están enterrando ahí, y su esposa le dice: maldice a Dios y muérete. Ella ve el dolor de otra manera, y aparte de eso tiene una enfermedad. Y ahora Job está ahí solito, tirado. Llegan sus amigos y le echan la culpa a él. Le dicen: por tus pecados estás así. Qué pesadilla para Job. Se ha quedado sin nada, se ha quedado sin familia, se ha quedado sin salud. Pero en medio de todo eso, dice Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En la oscuridad conoces más de Dios. Es ahí, en los momentos difíciles, en las pesadillas del divorcio, en las pesadillas del despido, en las pesadillas de la enfermedad, en las pesadillas de los momentos económicos, de los problemas económicos. Es ahí cuando descubres quién es Dios y descubres más de su poder. Y Él te da, dice la Biblia, tesoros escondidos, riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Tercer propósito de la pesadilla: taparle la boca al diablo. Este me gusta. ¿Cuántos quieren taparle la boca al diablo? Escucha bien. Porque el día en que tú resistas y tú dice la Biblia: resistid al diablo, ¿y qué va a hacer? Y huirá. Nos levantamos en el nombre de Jesús y hoy vamos a hacer una declaración de fe, de poder. Y escucha, no va a ser fácil, no va a ser sin dolor, no va a ser rápido, pero vas a superar esa pesadilla. ¿Cuántos lo creen? Vas a superar, lo vas a conseguir, vas a salir de ese problema económico, vas a salir de ese problema relacional, vas a salir de esa enfermedad que tienes, vas a salir de esa situación. No va a ser fácil, no va a ser sin dolor, no va a ser rápido, pero lo vas a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Y entonces le vas a tapar la boca al diablo. El diablo pensó que la pesadilla que ocasionó en la cruz del Calvario ya había vencido a Jesús. Pero entonces Jesús resucita entre los muertos y le tapa la boca al diablo. Cuando tú salgas de esta situación, el diablo ahorita se está regodeando, se está carcajeando, porque nos ve débiles, porque te ha ocasionado un problema o ha levantado algo contra ti, contra tus hijos. Escucha bien, pero si te mantienes en fe, si te mantienes firme, si te mantienes creyendo, si te mantienes diciendo: voy a confiar en Dios, voy a perseverar en Él, entonces vendrá un momento como le pasó a Job. Job capítulo 42, versos 10 en adelante. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra. En sí no había sido Dios, había sido Satanás. Y cada uno de ellos le regaló dinero, un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job
en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Llamó a la primera hija Gemima, a la segunda Cesia y a la tercera Keren. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job. Y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Esto no sucedía en esos tiempos, las mujeres no recibían herencia, pero Job lo hizo. Después de esto, después de todo lo que Job había vivido, Job vivió 140 años más. O sea, después de todo lo que pasó, Dios le dio 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos. 4 generaciones. Yo voy viendo que a la segunda apenas. Imagínense que Dios me dé vida para ver a la hija o a los hijos de Cesia, de Yesia, perdón. Imagínense que Dios me dé la oportunidad de ver 4 generaciones. Bueno, Job lo vio, de sus nuevos hijos. ¿Y qué dice la Biblia? Luego murió siendo ¿qué? Muy anciano, después de vivir una vida larga y plena. Esto te va a suceder a ti si resistes la pesadilla del infierno. Ponte de pie. Yo quiero que hagamos una declaración esta mañana. Los que están aquí y los que están en casa. Todos. Quiero que lo hables, porque yo creo en el poder de la palabra. Yo creo que cuando nosotros hablamos, anoche orábamos en mi casa y declaramos inmunidad ahí para nosotros, y lo traje a la iglesia porque yo quiero que usted no tenga miedo. Vendrán diferentes virus, bacterias, situaciones en el mundo, inseguridad, pero nosotros estamos vacunados con el poder del Espíritu Santo. Yo quería traer eso a la iglesia. Yo quiero que usted crea. Yo quiero que usted crea esto que vamos a poner aquí en pantalla. Y estés pasando cualquier cosa que estés pasando, yo quiero que declares esto y decláralo con fe. Repite conmigo: voy a superar esto. No será sin dolor, no será rápido, pero con la ayuda de Dios saldré adelante. Mientras tanto, confiaré en Dios y descansaré en sus promesas. Lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Padre, hacemos esta declaración con fe. Voy a superar esto. Voy a superar esta pesadilla. No será fácil, no será sin dolor, no será rápido, pero lo voy a superar. Porque las puertas del infierno no van a detener el propósito que tú tienes para la vida de esta iglesia, para la vida de estos jóvenes, para la vida de la familia aquí. El infierno ha venido contra la familia. El infierno se ha levantado para destruir la base de la sociedad, para destruir a nuestros hijos, para destruir nuestras finanzas, para destruir nuestra salud. Pero hoy estamos haciendo esta declaración de fe. Lo vamos a superar, lo vamos a resistir y vamos a salir adelante, y le vamos a tapar la boca al diablo, que lo sepa de una vez. No se saldrá con la suya. Esta iglesia no se rendirá. Este pueblo no se rendirá. Estos jóvenes, estas mujeres, estos ancianos, estas familias no se rendirán. Estos hombres, estas mujeres, no nos rendiremos. Vamos a resistir los ataques del enemigo y saldremos de esto en el nombre y en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Mientras tanto, Señor, confiamos en ti, confiamos en tus promesas, confiamos en tu palabra, confiamos en tu bondad
confiamos en tu protección. Danos la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Poderoso de Israel, trae victoria sobre tus hijos que están pasando una pesadilla en sus vidas. Oh Dios, dale la victoria y levántalos esta mañana, Señor. Los que están aquí, los que están en casa, Padre, en el nombre de Jesús, levántalos, levántalos. Danos victoria en el nombre de Jesús. Victoria sobre los problemas económicos, victoria sobre la enfermedad, victoria sobre los ataques del enemigo. Danos victoria en el nombre de Jesús. Ayúdanos a descubrir quiénes somos, a redescubrir nuestra identidad, a entender más quién eres tú, Señor, a conocerte más, pero a que el diablo se calle la boca, se cierre la boca, porque somos tus hijos, tus hijas, quienes hoy declaramos victoria, victoria, victoria en el nombre de Jesús. Yo te bendigo, iglesia, y declaro en el nombre de Jesús, esta declaración es de fe, que saldrás de esto y saldrás en victoria, y saldrás para que el nombre de Jesús sea glorificado, para que el nombre de Dios sea honrado, para que la gente diga: mira cuán grandes cosas Dios ha hecho con ellos. Yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.